Había un tema que habíamos conversado antes de iniciar el programa, era lo que había generado ayer la muerte de Héctor Timerman, ¿no? Fue muy fuerte lo que sucedió en las redes sociales, se generó una suerte de nuevo, esa grieta que Macri había prometido venir a pasarle por arriba, está más... La vemos más profunda que nunca. Fue muy fuerte lo que sucedió. Había algunos que parecía que lo estuvieran casi festejando, ¿no? Pero hay una lógica en lo que dice Macri, que él quiere hacer desaparecer la grieta, porque quiere hacer desaparecer uno de los bordes de la grieta. Entonces él parte de la base de que no hay grieta con un solo borde. Que quede un solo lado. Claro, que quede un solo lado. Entonces, pero es un poco difícil porque tenemos una cierta persistencia a seguir respirando. Para hablar de este tema, entre otros varios que podemos hablar con él, estamos en comunicación con el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. ¿Qué tal, Amado? Fernando Sibeira, acá de Navarro 2019, te saluda. Hola, ¿qué tal, Fernando? Buen día. Bueno, me imagino, ¿no?, cómo lo habrás vivido esto que sucedió con Héctor Timerman y también la reacción que generó en un sector de la sociedad, más allá de los que eran compañeros de él, los que lo han conocido, la solidaridad, el reconocimiento, la admiración, el recuerdo y todo lo demás, de un sector parecía casi como una especie de festejo, ¿no? Me imagino que cómo lo viviste vos. No, yo les puedo compartir lo que sentí yo y lo que viví yo, que lo conocí en persona y no es ninguna reacción virtual, sino que es una reacción humana y emocional a un tipo muy humano y muy, yo creo, muy importante para la Argentina, porque fue un canciller que ni un pedacito de lo que hacía tenía una connotación personal, sino que tenía siempre el sentido de lo que Argentina necesitaba, o lo que a Argentina le convenía en cada una de sus apariciones públicas, intervenciones en los foros internacionales, o cuando tenía que dejar una opinión o una acción. Y esto me parece que lo pinta de cuerpo entero, una persona que además tenía mucho humor, mucha ironía, era siempre un buen compañero que estaba pensando también qué necesitaban otras partes del gobierno. A mí me pasó a compartir con él mucho G20, muchas veces estar en el Fondo Monetario o en Naciones Unidas o en el Banco Mundial, y era muy generoso en este sentido, ¿no? También de siempre estar acompañando y siempre con una visión en defensa de la Argentina tan distinta a lo que pasa hoy, cuando hay un gobierno que lo único que hace es arrastrarse atrás de ni siquiera lo que le ordenan, lo que le sugieren gobiernos que le dan clases de nacionalismo, ¿no? Yo me imagino en el gobierno de Cristina nunca hubiera pasado que el presidente estaba corriendo por los pasillos a Teresa May tirándole de la ropa para que le dé un segundo de charla y después venir a decir que habló de soberanía, y después Teresa May le dio una lección a Macri de cómo se manejan las relaciones internacionales, ¿no? Esto cambió mucho, lamentablemente, por eso me parece que en la figura de Héctor queda claro esta diferencia. Ahora, es lo que se veía ayer en las redes sociales, ¿no? Él sufrió también una persecución judicial, como fue en tu caso, pese a su delicadísimo estado de salud, lo pusieron en prisión preventiva, y así todo parece que hay gente que considera que eso no es suficiente, ¿no? Y ni siquiera parece que la muerte sea suficiente. Ese es el nivel de... No encuentro otro calificativo, decir que de odio instalado en un nivel en un sector de la sociedad. Una brutalidad y realmente algo muy despiadado, algo que no tiene nada que ver con construir un país donde hay lugar para todas y todos. Y esto que decían ustedes me dejó pensando, ¿no? Ellos, claro, quieren que desaparezca la grieta porque el mundo se acaba en sus amigos y los intereses de clase y los intereses de negocio del presidente y su banda. Amado, ¿cómo estás? Te habla Rinconeta. ¿Qué tal, Enrique?
Recién ayer tuiteó Cristina sobre Héctor, y dijo que la cito, lo recuerdo como el verdadero artífice junto a Axel Kicillof de la resolución de la ONU sobre la reestructuración de deuda soberana, ¿no?, en el marco de la defensa de nuestros intereses nacionales contra los fondos buitre. El mejor equipo de los últimos 50 años. Dijo que eso era un error y una de las primeras resoluciones que tomó fue pagarle a los fondos buitre incluso un poco más de lo que exigían, y ese era el cuento, ¿no?, de que con eso llegaría la lluvia de inversiones, pero no sé si tuviste noticia de la lluvia de inversiones, al menos este fin de semana. Yo creo que no pasó nada, ¿no? No, primero para terminar con lo de esto que te decía yo, ¿no? Él se involucraba en los temas del gobierno y claro, empujaba muy fuerte. Y bueno, cuando a nosotros nos tocó llevar adelante en concreto la reestructuración 2010, Héctor siempre fue un apóstol muy importante en ese sentido, la acción concreta del gobierno también. Pero sí, claramente, nosotros lo hemos hablado ya desde 2016, no sé si te acordás, al principio de 2016, que el camino que había tomado el gobierno de Macri no iba de ninguna manera a traer inversiones, ni una. El año que está terminando es el peor año en inversiones en la economía real de la Argentina, y esto tiene que ver con políticas concretas. Por ejemplo, el año pasado lo que se pagó en intereses equivalió a poder darle a cada jubilado 50.000 pesos adicionales, y eso hubiera redundado en el mercado interno, en el fortalecimiento del mercado interno, y por lo tanto eso sí hubiera traído inversiones a la economía argentina, ¿no? Entonces, todos los caminos del gobierno de Macri son una especie de túnel por el cual se le saca a los que menos tienen para darle a los que más tienen, con las tarifas, con la inflación, con la tasa de interés, con la quita de retenciones. Entonces, por este camino se va debilitando cada vez más y más el mercado interno, se van erosionando los ingresos fiscales, y por ende lo que necesita es cada vez más y más deuda, y Argentina se convierte en el país donde más timba financiera hay, con rendimientos más jugosos para la usura, y entonces de ninguna manera hay inversiones en ese sistema. Sí, bueno, hoy es lógica pura, ¿no? Sí, claro. Hoy apareció en el diario un informe, dice que el nivel de endeudamiento en el tercer trimestre llegó al más del 95% del PBI. Eso hay que remontarse a más de 10 años atrás para tener un nivel de endeudamiento igual, lo que ya pone en riesgo la economía argentina para el futuro cercano, ¿no? Y sí, porque este tema de poner el sistema financiero en el centro de la vida social argentina, no teniendo ninguna consideración económica, es simplemente financiero, lo que hace es convertir la vida de los argentinos en una especie de timba permanente. Y vos fíjate que el modelo se replica no solo en la cuestión fiscal. Argentina, como decís, la relación deuda sobre el PBI empieza a encaminarse a la situación del 2001-2002, o peor aún, después de la devaluación del 2002. Y no solo esto, sino que las familias están sobreendeudadas, los jubilados empiezan a estar endeudados a través de la perversidad de la Argenta, que en vez de darle aumentos, le dicen endeudate, y tienen que complementar los ingresos los jubilados y las jubiladas con deuda, en vez de tener aumentos que acompañen el desastre que hizo el gobierno con las devaluaciones y la inflación. Y también empieza a pasar con las empresas, que vos imaginate este año que hubo más de 105% de devaluación. Empresas que habían tomado crédito en dólares, bueno, los balances les quedan realmente súper descalzados y les va a ser imposible hacer frente, ¿no? Entonces, el Estado Nacional, los estados provinciales, la familia, las empresas con problemas de deuda en la República Argentina, algo que en el 2015 era impensado. Sí. Ahora, hoy estaba leyendo el diario, hay algunos especialistas que hablan de una supuesta recuperación para el segundo trimestre del año que viene, de este año que empieza. ¿Vos lo ves factible eso?
Y por ahí el segundo trimestre del 2019 es el segundo semestre del... Sí, no llega nunca. Es la máquina del tiempo que se va corriendo todo el tiempo, ¿no? ¿Te parece que no? No es posible. Pero de ninguna manera. Y además, obviamente, en algún momento este desastre va a tocar un piso, lo cual implica que va a haber una... Lo máximo que puede haber es una meseta, pero de un piso muy inferior al 2015, cuando terminó el gobierno de Cristina, ¿no? ¿Te parece que, digamos, se puede estancar en ese nivel la economía, pero no crecer? Se puede estancar en ese nivel, pueden hacer algún intento de forzar interpretación de números para decir que, bueno, ahora sí empezó la recuperación, pero la verdad es que cuando en un año no hay inversión en la economía real, como han sido los tres, pero este año el peor de todos, de Macri, no hay ninguna posibilidad de mejorar el mercado interno, y además han dejado servido la cuenta corriente y el comercio internacional, quitando todos los mecanismos de protección de lo argentino que se fueron armando en los 12 años kirchneristas. No, es imposible que haya una recuperación sostenida y sobre todo una recuperación que llegue a los que más lo necesitan, ¿no? Cualquier movimiento que haya, me parece a mí que va a hacer una pequeñísima mejora a algún sector concentrado, pero nunca para el pueblo argentino, la clase media. El otro día, bueno, sorprendió un poco a algunos la noticia del financiamiento del gobierno a través del ANSES, ¿no? Que tomaban 83.000 millones de pesos, creo que era la cifra. Me acuerdo aquella recriminación que se le hacía al kirchnerismo de supuestamente le estaban afanando, le estaban metiendo la mano en los bolsillos de los jubilados. ¿Cómo ves ese financiamiento del gobierno? Dos cosas. Primero, te acordás las cosas que decían, ¿no? Sí. La caja de los jubilados, los cala y la pidan. Bueno, 86.000 millones es un monto importante que, sobre todo en un año que a los jubilados le han sacado a principio de año con el empalme de la fórmula de aumento de jubilaciones que nosotros habíamos hecho. Este año le han sacado un 20% adicional de una vez y para siempre, porque se comieron un trimestre cuando hicieron el empalme, y entonces los jubilados han perdido de una vez y para siempre el 20% de sus ingresos. Este es el primer eje que me parece importante. Y el segundo eje, que no hubo casi ni comentarios sobre los 20 y pico de mil, 24.000 millones de pesos adicionales que tomó Vidal en la provincia de Buenos Aires del ANSES, además de los 36.000, ¿no? O sea que rondan los 100.000 millones de pesos que le sacaron este año al sistema jubilatorio para quemarlo en un déficit que no tiene ningún correlato en alguna cuestión positiva para la Argentina. Bueno, hay muchos que dicen que a vos lo que no te perdonan es la estatización de la AFJP. El Fondo Monetario supuestamente está pidiendo ya una reforma previsional que quedaría para después de las elecciones, obviamente en caso que gane Mauricio Macri. ¿Te parece que el gobierno apunta a eso al volver a un régimen privado de jubilaciones? El gobierno apunta de mínima a licuar el sistema jubilatorio, que cada vez gane menos y menos en términos reales y cada vez se jubile menos gente. Eso es la famosa reforma que hizo el gobierno y que votaron muchos sectores de la oposición, que llamaron la reparación histórica. En realidad tenía tres ejes. Primero, pasar de contrabando el blanqueo para el presidente y sus amigos y su familia. Sí. El blanqueo de plata que nadie sabe de dónde salió. Sí. Segundo, que se jubilaran cada vez menos personas. Y tercero, que las personas que se jubilen cada vez ganen menos y menos, sobre todo las mujeres, porque no hay que olvidarse que la moratoria que pusimos en marcha en 2007, el 80% de quienes accedieron a una jubilación o a una pensión fueron mujeres, así que fue una política de una fuerte igualdad de género. Alrededor de 2,5 millones de mujeres accedieron a una jubilación que de otra forma hubiera sido imposible. Hoy, con la reforma que hizo el gobierno de Macri, van a ganar un 20% menos las mujeres, así que es una política en contra de las mujeres, esa ley
que se votó, que incluía el blanqueo, que llamaron la ley de reparación histórica. Entonces, esto es de mínima lo que pretende el gobierno de Macri y lo que está haciendo, repito, con el acompañamiento de los que votaron esa ley, ¿no? que permitieron que las mujeres ganaran un 20% menos y que las jubilaciones se vayan licuando. Esto por un lado. Y por el otro lado, sin duda, otra forma de desfinanciar el sistema va a ser que las personas de mayores ingresos las van a sacar del sistema público de reparto para ir llevándolas a un sistema privado. Creo que este experimento está en la agenda. Inclusive circula dentro de ANSES un paper para que desaparezca ANSES directamente, ¿no? Que pase a ser una oficina más de desarrollo social y que el FGS, o sea, el fondo de los jubilados y jubiladas, se desintegre y pase a ser manejado directamente por el Ministerio de Economía. Amado, era como la propaganda, ¿te acordás de la docente jubilada que iba a cenar a Puerto Madero gracias a las AFJP? Lo que... Sí, seguramente fueron muy poquititas las que... Probablemente ninguna. Llevar adelante eso, mientras más de 4 millones de personas que tenían edad de jubilar se habían quedado fuera del sistema y nosotros las pudimos incluir en esto que se llama Argentina, ¿no? Una última pregunta, si el año que viene ganara una opción nacional y popular, digamos, ¿qué debería hacer desde el día 1? ¿Cuál sería, no sé, si tuvieras que definir 3 decisiones o 3 o 4 decisiones o ejes que debería tomar? El eje central me parece que es que Argentina necesita un shock distributivo, es decir, una situación en la cual los salarios crezcan muy fuertemente, así como las jubilaciones y las prestaciones para las personas que están afuera que el sistema capitalista dejó fuera del mercado laboral. Ese, sin duda, es el primer eje y tiene que ser el primer día. No hay tiempo, porque esto tiene que ver con la vida y los sueños de las mujeres y varones de la Argentina, pero también con el funcionamiento del mercado interno y la posibilidad de generar demanda dentro de la Argentina para una recuperación de la inversión. Ahí sí va a haber inversión de verdad en la Argentina. Así que el primer eje es un shock distributivo sin ningún lugar a dudas. Y me parece que el segundo eje tiene que tener que ver con el tema de las tarifas y los servicios públicos. No puede ser que entre alquiler y servicios públicos se están yendo los ingresos de aquellos que tienen aún la suerte de tener un trabajo en un gobierno que va destruyendo puestos de trabajo todos los meses, ¿no? Muy bien. Me parece que el tercer eje, y en memoria también de Héctor, tiene que ver con el posicionamiento de Argentina en el mundo, con la política exterior. Muy bien, Amado Boudou, muy claro, te agradecemos esta comunicación, te deseamos que pases un muy feliz fin de año en tu casa, con tu familia, con los mellizos. ¿Cómo están los mellizos? Ahí están, ahora estamos tratando de dormirlos. No, es más difícil que bajar la inflación. Bueno, hay que preguntarle a Macri. La inflación no era un problema. Espero que no dé consejos sobre cómo dormir bebés. Acá el Tano me indica que también tiene mellizos y que hay luz al final del túnel, ¿eh? Hay que preguntarle a Michetti. A los 40 empiezan a dormir. Quédate tranquilo. Bueno, un saludo grande. Un abrazo, y a todos las que escuchan y los que escuchan, un abrazo enorme y a no aflojar, porque el año que viene vamos a hacer la Navidad sin Mauricio Macri. Muy bien, a no aflojar entonces. Un abrazo grande. Chao, hasta luego.